Un ranchero solitario rescata a una sobreviviente de la masacre de una carreta, sin saber que es una princesa china oculta. Era temprano en la mañana, y el sol apenas comenzaba a asomar detrás de las colinas. Las llanuras se extendían a lo lejos, bañadas en una luz dorada que hacía brillar la hierba y las hojas de los árboles dispersos. Un viento suave movía la tierra, levantando pequeños remolinos de polvo, y con él traía un nuevo día de trabajo. En medio de ese paisaje amplio y silencioso, un hombre se movía con paso firme y decidido, aunque sus ojos reflejaban la soledad de quien ha pasado muchos años lejos de la gente. El hombre, un ranchero de mediana edad, llevaba una vida sencilla pero dura. Cada día tenía que atender a su ganado, revisar los cercos de su terreno y asegurarse de que los animales estuvieran sanos. Su casa era pequeña, construida con madera envejecida, pero fuerte y acogedora, con un porche que miraba hacia las vastas praderas. Allí había aprendido a encontrar compañía en las cosas simples. El sonido del viento, el canto de los pájaros y el ritmo constante de la vida del campo. Nadie más vivía cerca. Las casas eran escasas y los caminos largos. Sin embargo, el ranchero nunca había sentido miedo de estar solo. Para él, la soledad era compañera y el trabajo, su rutina y su propósito. Esa mañana, mientras recorría un sendero estrecho entre las colinas para revisar los cercos, notó algo extraño a lo lejos. La luz del sol brillaba sobre algo que parecía moverse entre la hierba alta, aunque no era un animal. Se acercó con cautela, la curiosidad superando la tranquilidad de su paseo matutino. A medida que se aproximaba, pudo distinguir lo que parecía ser una carreta caída y dañada. Con restos de tela y madera esparcidos, todo estaba en silencio. Pero había algo inquietante en aquel lugar. La sensación de que algo había ocurrido y que necesitaba atención. Al inspeccionar con más detalle, descubrió a una joven sentada cerca de la carreta, acurrucada y cubierta de polvo. Su respiración era irregular y parecía exhausta, como si hubiera estado corriendo o escapando de algún peligro. Sus ojos, grandes y oscuros, reflejaban confusión y miedo, pero también una chispa de fuerza que llamó inmediatamente la atención del ranchero. Sin decir una palabra se acercó lentamente, consciente de que cualquier movimiento brusco podría asustarla. «Hola», dijo con voz suave tratando de transmitir calma. «No te haré daño». La joven lo miró con desconfianza, pero no huyó. Sus labios temblaban ligeramente y sus manos se aferraban a la tela de su vestido con fuerza. El ranchero entendió que necesitaba ayuda, y aunque no sabía exactamente qué había sucedido, decidió actuar. Con cuidado la levantó y la sostuvo en sus brazos, durante un momento asegurándose de que pudiera mantenerse estable, mientras caminaban hacia su cabaña. El trayecto no era largo, pero sí exigía atención. Cada paso debía ser firme para no tropezar con la hierba o las piedras. La joven se aferraba a él con suavidad, y poco a poco comenzó a relajarse, confiando en aquel extraño que la había encontrado. Aunque no hablaba mucho, sus ojos parecían buscar respuestas, intentando comprender quién era aquel hombre y por qué estaba allí para ayudarla. Al llegar a la cabaña, el ranchero encendió la chimenea y preparó un espacio cómodo con mantas limpias. La joven se sentó, aún temblando, mientras él le ofrecía agua y algo de comida sencilla, pan y fruta. No preguntó nada, solo la dejó recuperar fuerzas, entendiendo que cada persona tiene su propio ritmo para superar momentos difíciles. La joven aceptó el agua con manos temblorosas, y al beber dejó escapar un suspiro que parecía llevar consigo un poco de alivio. Durante las horas siguientes el ranchero trabajó en silencio, dejando que la joven de vez en cuando la miraba con curiosidad y cierta preocupación. Había algo en su manera de moverse y en sus gestos que indicaba que no era común. Parecía delicada, pero con una resiliencia silenciosa que lo intrigaba. No podía imaginar qué tipo de vida había llevado antes de llegar a su cabaña, y tampoco quería presionarla con preguntas que podrían asustarla o confundirla más. A medida que el día avanzaba, la joven comenzó a hablar poco a poco. Sus palabras eran escasas y lentas, como si cada sonido que emitiera le costara esfuerzo. Contó que viajaba en una carreta hacia un lugar seguro, pero que algo inesperado ocurrió y la dejó sola en medio de la llanura. No dio muchos detalles, y el ranchero no insistió, comprendiendo que había herido. Sin embargo, notó que había algo especial en su manera de expresarse. Educación, inteligencia y una forma de observar el mundo que sugería que su vida anterior había sido diferente de la suya. Esa noche, mientras el viento susurraba fuera de la cabaña y la luna iluminaba el paisaje con su luz plateada, el ranchero y la joven compartieron su primera conversación tranquila. No era necesario hablar de peligros ni de masacres,
Se limitaron a intercambiar historias simples, cómo era su vida antes de aquel encuentro, qué lugares les gustaba recorrer y los recuerdos de momentos felices. La joven sonrió por primera vez en el día, y el ranchero sintió una sensación cálida que no experimentaba desde hacía años. Aquella pequeña conexión, aunque frágil, le recordó que incluso en la soledad se pueden encontrar destellos de compañía y esperanza. Con el paso de los días, la joven comenzó a recuperar fuerza y movilidad. El ranchero le enseñó las rutinas de la cabaña, cómo cuidar de los animales y moverse por el terreno. Ella aprendía rápido, mostrando habilidades inesperadas y una curiosidad que iluminaba cada momento compartido. Aunque seguía sin revelar detalles de su pasado, su presencia comenzó a transformar la rutina del ranchero, que ahora sentía una responsabilidad más allá de su vida solitaria: cuidar y proteger a alguien que parecía necesitar su ayuda más que nunca. Los días se convirtieron en semanas, y la relación entre ambos creció de manera silenciosa pero firme. El ranchero, acostumbrado a la soledad, encontró compañía en las risas suaves de la joven, en sus preguntas sobre la naturaleza y en la manera en que observaba el mundo con asombro y atención. Ella, por su parte, comenzó a confiar plenamente en él, sintiendo que estaba segura bajo su cuidado. Aunque ambos eran muy distintos, la vida los había unido en un momento en que ninguno de los dos lo esperaba. Mientras el sol se levantaba cada mañana y caía cada tarde, la cabaña se llenaba de sonidos simples pero reconfortantes. El crepitar de la chimenea, el mugido de los animales, los pasos suaves sobre la madera. La joven aprendía a reír de nuevo, y el ranchero redescubría la alegría de compartir, aunque fuera en silencio o con gestos pequeños. Así, en medio de las llanuras doradas y los días tranquilos, comenzaba una historia que ninguno de los dos podía prever. Una historia de cuidado, de confianza y de la inesperada conexión entre dos vidas que parecían destinadas a cruzarse solo por un instante, pero que dejaría huella para siempre. Los días pasaban con una rutina tranquila, pero llena de pequeños descubrimientos que hacían. La joven se levantaba con el sol, ayudaba al ranchero a revisar los animales y aprendía a distinguir las señales de la naturaleza. Cuándo llovería, cuándo un animal necesitaba atención y cómo moverse por el terreno sin perderse. Al principio todo le resultaba extraño, pero poco a poco comenzó a sentir que aquel lugar podía convertirse en un refugio seguro, un sitio donde sus pasos ya no estaban llenos de miedo, sino de confianza. El ranchero, por su parte, observaba con admiración cómo la joven se adaptaba a la vida del campo. Sus movimientos eran ágiles y su curiosidad parecía no tener fin. Preguntaba por todo. ¿Por qué las vacas caminaban de cierta manera? ¿Por qué los árboles crecían hacia la luz? ¿Por qué el viento a veces parecía traer susurros del pasado? Cada pregunta era una oportunidad para compartir conocimientos, pero también para acercarse, para que ambos empezaran a conocerse sin necesidad de hablar demasiado de lo que había sucedido antes de aquel encuentro. Al mediodía solían sentarse bajo un árbol grande que estaba cerca del río. Allí, con la brisa acariciando sus rostros, comían pan, frutas o verduras que el ranchero cultivaba. La joven se sorprendía de lo sencillo que podía ser todo, y sin darse cuenta comenzaba a disfrutar de la tranquilidad de aquel lugar. A veces reían juntos cuando un animal se comportaba de manera inesperada, o cuando la joven intentaba imitar algún gesto del ranchero y fallaba de manera divertida. Esos momentos se convirtieron en la parte más valiosa de su día, porque traían alegría y ligereza a una vida que, hasta entonces, había estado marcada por la incertidumbre. Pero no todo era tan simple. Había momentos en que la joven se perdía en sus pensamientos mirando al horizonte, con una expresión que el ranchero no podía descifrar. Parecía recordar algo, o tal vez imaginar un mundo que no estaba allí. Él lo notaba, y aunque sentía curiosidad, respetaba su silencio. No la presionaba para que hablara de su pasado, entendiendo que algunas memorias son delicadas y que la confianza no se construye de inmediato. En cambio, encontraba formas de apoyarla sin palabras. Dejaba un vaso de agua junto a la ventana. Preparaba la comida que sabía que le gustaba, o simplemente permanecía a su lado mientras ella leía o tejía. Un día, mientras caminaban cerca del río para revisar que los cercos estuvieran en buen estado, la joven descubrió algo extraño en la orilla: piedras alineadas de manera ordenada, formando un patrón que no parecía natural. Se agachó para observar con detalle, y el ranchero se acercó para ver lo que ella encontraba tan fascinante. «Es como un pequeño mensaje de la tierra», dijo la joven, señalando las piedras. «Tal vez alguien pasó por aquí y dejó su señal». El ranchero sonrió, impresionado por la atención que ponía en detalles que él mismo a veces pasaba por alto. «Tal vez», respondió, «o quizás solo la naturaleza quiso mostrarnos algo bonito».
Ese tipo de conversaciones se volvió habitual entre ellos. No siempre hablaban de cosas importantes. A veces se limitaban a comentar sobre la luz del sol, el canto de los pájaros o la forma en que las nubes parecían cambiar durante el día, pero cada intercambio fortalecía un vínculo silencioso, una conexión que no necesitaba palabras largas para ser significativa. Con el paso de los días, la joven comenzó a compartir más de sí misma. Contaba pequeñas historias de lugares lejanos que apenas recordaba con claridad, de tradiciones que alguien le había enseñado y de canciones que tarareaba cuando estaba sola. Cada relato estaba lleno de misterio y belleza, y el ranchero escuchaba con atención, fascinado por la profundidad de su mundo interior. Aunque no entendía todo lo que decía, podía sentir que sus recuerdos y su identidad eran valiosos, y que cuidarlos era una forma de protegerla. Un atardecer, mientras la luz dorada teñía las colinas y el cielo se llenaba de tonos naranjas y rosas, la joven se detuvo a contemplar el horizonte. «Algún día», dijo con voz suave, «quiero ver lugares donde el cielo se encuentre con el mar». El ranchero la miró, sorprendido por la determinación en sus palabras. «Lo verás», le aseguró. «Todo llega con paciencia y esfuerzo». Ella sonrió, y por un momento el miedo y la incertidumbre que la habían acompañado desde la carreta parecieron desvanecerse. En ese instante, ambos compartieron una sensación de esperanza. La certeza de que aunque el mundo fuera incierto y desconocido, podían encontrar momentos de paz y alegría. Mientras tanto, la vida en el campo les enseñaba lecciones cotidianas. Aprendieron a trabajar juntos para mantener el terreno limpio, a recolectar frutas y verduras, y a preparar comidas sencillas pero nutritivas. La joven demostró tener habilidades sorprendentes. Aprendía rápido, observaba con detalle y parecía anticipar los movimientos del ranchero, como si pudiera leer sus pensamientos. El ranchero se dio cuenta de que, aunque ella había pasado por dificultades, había desarrollado una resiliencia y una inteligencia poco comunes. Y eso lo hizo admirarla aún más. Una tarde, mientras regresaban de revisar el ganado, encontraron un sendero nuevo que nunca antes habían notado. Curiosos, decidieron seguirlo. El camino serpenteaba entre árboles y colinas, y aunque era más largo de lo esperado, estaba lleno de belleza. Flores silvestres, pequeñas cascadas y rincones donde la luz del sol se filtraba entre las hojas. La joven estaba fascinada, recogiendo hojas y flores para examinarlas más tarde. El ranchero la observaba con una mezcla de asombro y ternura, disfrutando de su entusiasmo por cada descubrimiento. En ese recorrido, compartieron historias más personales. La joven habló de sus sueños, de lo que le gustaría aprender, y de cómo alguna vez imaginó un mundo más amplio que el que conocía. Aunque evitaba mencionar los detalles dolorosos de su pasado, sus palabras reflejaban un deseo profundo de crecer, aprender y encontrar un lugar seguro donde pudiera ser ella misma. El ranchero, escuchándola, comprendió que su presencia en la vida de la joven no solo era un acto de cuidado, sino también de guía y apoyo. Al regresar a la cabaña, el cielo ya estaba oscuro, y las estrellas comenzaban a brillar. Encendieron la chimenea y se sentaron frente a ella, compartiendo una comida sencilla, mientras el frío de la noche se filtraba por las ventanas. En silencio, la joven jugaba con una flor que había traído del camino, y el ranchero simplemente observaba, sintiendo que aquellos momentos de calma eran más valiosos de lo que había imaginado. La rutina, la naturaleza y la compañía mutua estaban transformando sus vidas, creando un vínculo que parecía imposible de romper. Aunque la joven seguía siendo un misterio, había señales de que su identidad y su pasado podrían ser más complejos de lo que parecía. A veces miraba ciertos objetos, movimientos o símbolos con un interés que el ranchero no comprendía del todo, y él respetaba su silencio sin intentar adivinar lo que ocultaba. Sabía que, cuando llegara el momento adecuado, ella revelaría lo que debía y que presionar solo podría romper la confianza que habían construido con tanto cuidado. Al final de cada día antes de dormir, ambos se sentaban en silencio en la veranda mirando las estrellas y escuchando los sonidos de la noche. No siempre hablaban. A veces bastaba con sentir la presencia del otro, compartiendo un espacio donde no había prisa ni temor. Esa cercanía silenciosa se convirtió en un refugio emocional para ambos, un lugar donde podían ser vulnerables sin temor a ser juzgados. Así transcurrían los días, llenos de descubrimientos, aprendizajes y momentos de alegría compartida. La joven comenzaba a sentir que la vida podía ser diferente de lo que había imaginado, y el ranchero descubría que su rutina solitaria podía enriquecerse con compañía y confianza. Juntos estaban construyendo un pequeño mundo, donde la seguridad, la curiosidad y la amistad se entrelazaban,
sin darse cuenta de que aquel refugio sería solo el comienzo de una historia mucho más grande y sorprendente. Aunque su vida junto al ranchero había sido tranquila y segura, había momentos en los que su mirada se perdía en el horizonte, como si buscara algo que no estaba allí. Caminaba sola por los campos, observando los árboles y los senderos que se extendían hacia lo desconocido, y el ranchero la seguía de cerca, respetando su espacio pero siempre atento. Había aprendido que la confianza no se impone, se construye, y que la joven necesitaba tiempo para sentirse completamente cómoda. Un día, mientras revisaban un corral, la joven se detuvo frente a un árbol que sobresalía entre los demás. Su mano se posó sobre la corteza, y sus dedos recorrieron un patrón tallado que apenas se distinguía. El ranchero se acercó curioso, y examinó el árbol con ella. No entendía lo que significaba, pero podía sentir que aquel gesto tenía un valor especial para la joven. «¿Qué es esto?», preguntó con suavidad. Ella cerró los ojos por un momento respirando profundo, antes de responder. «No lo sé», dijo el señor de Pace habitando con el viejo número 2, «pero me recuerda algo que vi una vez». El ranchero asintió, respetando su silencio. No era necesario que explicara todo de inmediato. Había aprendido que algunos recuerdos eran delicados, y que los secretos del corazón no siempre se compartían con facilidad. Esa misma tarde, mientras recolectaban hierbas y flores cerca del río, la joven encontró un pequeño amuleto entre las piedras. Era un objeto delicado con detalles que parecían tallados a mano, y su reacción fue inmediata. Lo tomó entre sus manos, lo miró con cuidado y por un momento sus ojos se llenaron de un brillo extraño, mezcla de sorpresa y nostalgia. «¿Lo quieres?», preguntó el ranchero señalando el amuleto. Ella negó con la cabeza aferrándolo con cuidado. «Es importante para mí». El ranchero comprendió sin preguntar más. Había aprendido a aceptar que algunos objetos y recuerdos tenían un significado que él no podía conocer, y que protegerlos era parte de su trabajo junto a la joven. Con el paso de los días comenzaron a ocurrir pequeños eventos que despertaban la curiosidad del ranchero. La joven parecía comprender símbolos, palabras y gestos que él no conocía. A veces señalaba estrellas o patrones en la naturaleza, y decía cosas que tenían sentido solo para ella, como si hablara un idioma secreto con el mundo que los rodeaba. El ranchero se sorprendía y sonreía, admirando la forma en que su mente trabajaba, y cómo podía encontrar conexiones donde él veía solo la simpleza del campo. Una tarde, mientras preparaban la comida cerca del río, la joven comenzó a contar fragmentos de historias sobre su familia y lugares lejanos. No mencionaba nombres ni detalles que pudieran revelar demasiado, pero sus palabras transmitían una vida diferente a la que él conocía. Castillos, jardines inmensos, ceremonias elegantes y tradiciones que parecían sacadas de un cuento. El ranchero escuchaba con atención, fascinado y al mismo tiempo intrigado. Cada relato era un destello de un mundo que la joven había dejado atrás, y él comenzaba a sospechar que su vida anterior estaba marcada por secretos importantes. El ranchero también notó que la joven tenía habilidades sorprendentes. Aprendía rápido, podía resolver problemas de manera ingeniosa, y a veces parecía anticipar lo que él iba a hacer. No era solo inteligencia. Había algo en su manera de moverse y de observar que mostraba una preparación más allá de lo común. Esto lo llenaba de respeto y al mismo tiempo de una sensación de protección más intensa. Sentía que debía cuidarla no solo por cariño, sino también por algo más profundo, algo que intuía pero que aún no podía comprender completamente. Un día, mientras paseaban cerca de un bosque pequeño, encontraron un claro con flores y hierbas que nunca antes habían visto. La joven se detuvo, respiró profundo, y comenzó a tocar las plantas con cuidado, como si recordara cómo cuidarlas. Su mirada se iluminaba y sus palabras fluían con una naturalidad que el ranchero no había escuchado antes. «Estos lugares me recuerdan a donde solía ir», dijo, casi en un susurro. «Aunque no entiendo todo, siento que algo de mí pertenece aquí». El ranchero observó cómo sus manos acariciaban las hojas y flores, cómo su rostro se relajaba y su expresión mostraba paz. Comprendió que, aunque había pasado por dificultades, aún había una conexión con un pasado que no podía revelar completamente. Y aunque no sabía quién era ni de dónde venía, su presencia allí era valiosa y única. Mientras avanzaba la tarde, la joven comenzó a enseñar al ranchero algunas formas de observar la naturaleza, que él nunca había considerado. Señalaba ciertos movimientos de los animales, cambios en el viento o la forma en que el sol se reflejaba en el agua. Cada detalle parecía tener un significado,
y el ranchero se sorprendía de cómo su perspectiva se ampliaba gracias a ella. Era como si la joven trajera consigo una visión del mundo más rica y detallada. Esa noche, mientras regresaban a la cabaña, la joven comenzó a hablar de sueños que había tenido durante la noche. Eran sueños vívidos, llenos de lugares desconocidos, figuras vestidas con ropas elegantes y símbolos que no podía interpretar del todo. Sin embargo, había algo en sus palabras que transmitía un mensaje: que su vida anterior había sido diferente, más compleja, y que había cosas importantes que aún debía recordar. El ranchero escuchaba en silencio, intentando no interrumpir, pero su curiosidad crecía. No sabía cómo ayudarla a recordar, ni si debía intentar hacerlo. Sin embargo, sentía que cada fragmento de memoria, cada pequeño indicio del pasado de la joven, era un tesoro que debía proteger y respetar. Los días continuaron, llenos de rutina y descubrimientos. La joven aprendía sobre el cuidado de los animales, la preparación de alimentos y la organización de la cabaña, mientras el ranchero aprendía de ella sobre detalles de la naturaleza, de la observación y de la manera de encontrar belleza en cosas simples. Ambos crecían en conocimiento y confianza, y aunque aún existían secretos y dudas, comenzaban a formar un vínculo que iba más allá de la simple protección. Era una conexión basada en respeto, cuidado mutuo y la certeza de que podían confiar el uno en el otro. Un día, mientras recogían frutas cerca de un pequeño sendero entre colinas, la joven se detuvo abruptamente. Miró hacia el horizonte con una expresión de sorpresa mezclada con alerta. El ranchero la siguió con la mirada, pero no vio nada fuera de lo común. Sin embargo, Siento que alguien nos observa, dijo. No es peligro inmediato, pero lo siento. El ranchero se tensó, aunque confiaba en su instinto y en la calma de la joven. Sabía que ella percibía cosas que él no podía, y decidió seguir su intuición. Se acercó a su lado, dispuesto a protegerla, aunque aún no comprendía del todo lo que estaba ocurriendo. Durante los días siguientes, la joven comenzó a mostrar señales de que su pasado podría estar más cerca de lo que imaginaban. A veces se detenía a observar algo en el horizonte, otras veces se sumergía en pensamientos profundos, y en ocasiones parecía hablar consigo misma en susurros, como si recordara fragmentos de otra vida. El ranchero, aunque preocupado, no intentaba interrogarla. Entendía que el tiempo y la... Así, entre el cuidado mutuo, los descubrimientos y los momentos de tranquilidad, la tensión crecía lentamente, sin que ninguno de los dos pudiera anticipar lo que estaba por venir. La joven era más que una sobreviviente. Había indicios de un origen importante, un pasado lleno de secretos y responsabilidades, y el ranchero comenzaba a comprender que su vida tranquila estaba a punto de cambiar para siempre. Los días transcurrían con una mezcla de rutina y descubrimientos, pero había algo diferente en el aire. La joven se mostraba cada vez más pensativa y cautelosa, y el ranchero percibía que algo grande se acercaba, aunque no podía decir con certeza qué era. La calma del campo parecía estar llena de señales sutiles, movimientos entre los árboles, ecos lejanos que llegaban con el viento y cambios en la luz del sol que hacían que los colores del paisaje se transformaran de manera inesperada. Todo esto hacía que la vida tranquila que habían construido se sintiera frágil y preciosa al mismo tiempo. Una tarde, mientras revisaban los cercos del ganado, la joven se detuvo repentinamente. Su mirada estaba fija en un punto más allá de las colinas, y sus manos temblaban ligeramente. El ranchero se acercó y siguió su línea de visión. No había nadie a simple vista, pero ella respiraba de manera acelerada y murmuraba palabras en un idioma que él no entendía. «¿Qué pasa?», preguntó con cuidado colocando una mano sobre su hombro. Ella lo miró, y por primera vez sus ojos reflejaban un miedo distinto. Un temor ligado a algo más profundo que cualquier experiencia reciente. Siento que me buscan, dijo con voz baja. No sé quiénes, pero vienen por mí. El ranchero frunció el ceño, sin comprender del todo, pero sabía que debía confiar en su instinto y protegerla. Aunque no había señales claras de peligro, el miedo de la joven no era imaginario. Había algo en su actitud que indicaba que su pasado, su verdadero origen, estaba a punto de alcanzarla. Esa noche, mientras la luna iluminaba suavemente la cabaña, la joven le habló al ranchero sobre sueños recientes. Sus sueños estaban llenos de símbolos, figuras y lugares que ella no reconocía del todo, pero que la hacían sentir una conexión profunda con algo más grande que su vida en las llanuras. Contó sobre palacios con torres altas, jardines infinitos, y personas vestidas con ropas elegantes que parecían esperarla.
Cada palabra que pronunciaba parecía acercarla más a un mundo que el ranchero no podía imaginar. «Es como si una parte de ti quisiera volver a casa», dijo el ranchero con suavidad. «Pero aquí también eres bienvenida». La joven sonrió débilmente agradecida, pero no pudo evitar sentir un conflicto interno. Sabía que había responsabilidades que no podía ignorar, y aunque la vida junto al ranchero era segura y tranquila, algo la llamaba desde lejos. El ranchero comprendió que su presencia no bastaría para protegerla del todo. Había aspectos de su historia que escapaban a su comprensión y que pronto se revelarían. A la mañana siguiente, mientras caminaban por un sendero cerca del río, la joven encontró un pequeño pergamino parcialmente enterrado entre las piedras. Lo tomó con cuidado, desplegándolo y observando los símbolos y caracteres que contenía. Su rostro se iluminó con sorpresa y un poco de miedo. ¿Esto? «Pertenece a mi familia», susurró, «más para sí misma que para el ranchero. Lo había perdido hace mucho tiempo». El ranchero miró el pergamino, intrigado, aunque no podía descifrarlo. Sin embargo, comprendió que era un indicio de que la joven no era como cualquier otra persona que hubiera conocido. Había algo en su origen, en sus recuerdos y en los objetos que encontraba, que revelaba un pasado extraordinario y una identidad que debía ser protegida. Durante los días siguientes, la tensión se volvió palpable. La joven se mostraba alerta, observando el cielo, los árboles y los senderos con cuidado, como si esperara señales de algo que aún no podía ver claramente. El ranchero intentaba mantener la calma, asegurándose de que todo en la cabaña estuviera en orden, que los animales estuvieran bien y que la joven se sintiera segura. Pero sabía que aquel refugio, por más acogedor que fuera, no podía aislarle del mundo exterior ni del destino que la llamaba. Una tarde, mientras preparaban la comida, la joven compartió fragmentos de historias que nunca antes había mencionado. Habló de rituales y ceremonias, de personas que la habían cuidado y protegido y de lugares que parecían sacados de cuentos pero que para ella eran recuerdos lejanos y reales. El ranchero escuchaba con atención, fascinado y cada vez más consciente de que la joven tenía un origen noble, diferente y digno de respeto. Sus palabras revelaban no solo inteligencia, sino también una sensibilidad y conocimiento que superaban por mucho cualquier experiencia que él hubiera tenido en las llanuras. Ya no era solo un cuidador y protegida. Había un vínculo más profundo que se formaba entre ellos, basado en confianza, respeto y admiración mutua. La joven también se sentía cómoda compartiendo más detalles de su mundo interior, aunque aún guardaba secretos importantes que solo ella podía revelar cuando llegara el momento adecuado. Una tarde, mientras caminaban por un pequeño bosque cercano, la joven se detuvo frente a un claro iluminado por la luz del sol que se filtraba entre las hojas. Se arrodilló y tocó la tierra con sus manos, cerrando los ojos y murmurando palabras suaves. El ranchero la observó con respeto, sin acercarse demasiado, entendiendo que aquello era un ritual o una práctica que tenía significado para ella. ¿Estás bien?, preguntó finalmente. Ella abrió los ojos y lo miró. Con una mezcla de sí, pero siento que debo prepararme. Algo importante está por venir. El ranchero asintió, aunque no comprendió. Sentía que algo grande estaba a punto de suceder, algo que cambiaría no solo la vida de la joven, sino también la suya. A pesar de la incertidumbre, decidió que la protegería, sin importar lo que viniera. Su conexión con ella había crecido demasiado como para retroceder. Esa misma noche, mientras la luna iluminaba las llanuras, la joven comenzó a relatar recuerdos fragmentados de su infancia. Habló de un palacio lejano, de jardines llenos de flores exóticas y de personas que la cuidaban con esmero y atención. Sus palabras eran precisas, pero su tono reflejaba una mezcla de nostalgia y responsabilidad. Era evidente que su vida anterior estaba llena de deberes y compromisos que ella aún no podía ignorar. El ranchero escuchaba en silencio, intentando absorber cada detalle. Comprendió que la joven no era simplemente una sobreviviente de un accidente. Era alguien con un destino más grande, alguien cuyo origen estaba marcado por la nobleza y la responsabilidad. Esta revelación cambió su perspectiva. Ahora protegerla significaba también entender y respetar la importancia de su historia y su identidad. Los días siguientes estuvieron llenos de preparación y reflexión. La joven se movía con cuidado organizando sus pertenencias y asegurándose de que ciertos objetos estuvieran protegidos. Aunque aún no podía revelar todos los detalles de su origen, estaba clara su determinación de enfrentar lo que viniera. El ranchero a su lado ofrecía apoyo y seguridad, asegurándose de que cada paso que diera fuera acompañado de confianza y compañía.
Finalmente llegó un momento en que la joven decidió hablar con el ranchero sobre su verdadera identidad. Lo hizo una tarde mientras la luz del sol bañaba las colinas de tonos dorados y cálidos. Se sentaron juntos en un banco de madera frente a la cabaña y ella tomó una profunda respiración antes de comenzar a hablar. Hay algo que debo decirte, dijo con voz firme pero tranquila. Soy alguien de un lugar muy lejano, y mi familia tiene un rol importante en mi mundo. El ranchero la miró con atención, preparado para escucharla sin interrumpir. Aunque sus palabras eran sorprendentes, no sentía miedo ni confusión, solo un profundo deseo de entender y apoyar. Debo regresar algún día, continuó ella, pero no quería que me conocieras solo como alguien de paso. Quería que supieras quién soy, y que confíes en mí como yo confío en ti. Había llegado el momento en que el misterio que rodeaba a la joven comenzaba a revelarse, y aunque el futuro era incierto, su compromiso de protegerla y acompañarla seguía intacto. Así, mientras el sol desaparecía detrás de las colinas y la noche cubría las llanuras, ambos compartieron un momento de entendimiento profundo. La joven comenzaba a reconciliar su vida tranquila con su origen y destino, y el ranchero aceptaba que su vida solitaria estaba a punto de transformarse para siempre. Lo que venía sería un desafío, pero también una oportunidad para descubrir la fuerza de la confianza, la amistad y la conexión entre dos mundos que hasta ahora parecían separados. Los primeros rayos del sol iluminaban las colinas cuando la joven despertó aquella mañana. La luz dorada llenaba la cabaña y el aire fresco traía consigo el aroma de la hierba y las flores cercanas. Era un día importante, aunque ninguno de los dos hablaba de ello abiertamente. La joven sabía que debía emprender un viaje hacia su destino, hacia un lugar del que había estado separada por circunstancias que ella misma aún recordaba solo, de manera fragmentada. El ranchero, aunque con el corazón cargado de sentimientos encontrados, su deber era acompañarla hasta donde fuera necesario, pero no podía reemplazar lo que pertenecía a su pasado y a su futuro. Mientras desayunaban juntos hubo un silencio cómodo y profundo. Cada uno se concentraba en sus pensamientos, los caminos que debía tomar y la manera en que podría prepararse para lo que le esperaba. El ranchero, por su parte, pensaba en los meses que habían compartido, en la compañía que había llegado a significar tanto para él. Ninguno de los dos necesitaba palabras para expresar la conexión que habían formado. Era un vínculo construido con cuidado, con paciencia y con la certeza de que lo que habían compartido cambiaría sus vidas para siempre. Cuando terminaron de desayunar, la joven se levantó y comenzó a preparar algunas cosas para su viaje. El ranchero la observaba con atención, asegurándose de que no olvidara nada importante. Mientras organizaba su mochila, encontró el amuleto que había recuperado en el río días atrás. Lo sostuvo entre sus manos un momento y luego lo colocó cuidadosamente dentro de su bolso. Era un símbolo de su pasado, de su identidad, y de todo lo que aún debía enfrentar. «Esto me ayudará a recordar quién soy», dijo con voz suave, «y también a mantenerme firme cuando llegue el momento de actuar». El ranchero asintió, entendiendo la importancia de aquel objeto. Aunque nunca podría compartir el significado completo, sabía que debía respetar su valor y cuidarlo hasta el último momento. Antes de salir, la joven dio un último paseo alrededor de la cabaña. Cada paso estaba lleno de nostalgia y gratitud. Recordaba las mañanas tranquilas, las risas compartidas, las caminatas por los campos y las conversaciones bajo los árboles. Todo aquello formaba parte de su vida. Y aunque debía avanzar hacia su destino, llevaba consigo esos recuerdos como un refugio emocional al que podría regresar siempre que lo necesitara. El ranchero la acompañó hasta el borde de la llanura, donde el camino comenzaba a internarse entre colinas y bosques que se extendían hacia lo desconocido. El viento movía suavemente su cabello, y las hojas de los árboles creando un ambiente de calma y belleza. Ambos se detuvieron un momento, mirándose a los ojos con una mezcla de emociones. Gratitud, respeto, cariño y una leve tristeza por lo que estaba por venir. «Gracias por cuidarme», dijo la joven con un suspiro lleno de sinceridad. «Nunca olvidaré lo que hiciste por mí. Y yo nunca olvidaré lo que aprendí contigo. Has traído luz a mi vida y eso nadie puede quitarlo». Hubo un breve silencio. Ambos sabían que aquel momento marcaría un antes y un después. La joven tomó aire, ajustó su mochila y dio el primer paso hacia el sendero que la llevaría más allá de las llanuras. El ranchero la siguió unos metros, asegurándose de que estuviera lista y segura, aunque sabía que eventualmente debía dejarla continuar sola. Mientras caminaban juntos, la joven comenzó a compartir detalles sobre lo que encontraría en su destino.
Habló de jardines que se extendían hasta donde la vista no alcanzaba, de torres altas que tocaban el cielo y de personas que la esperaban con respeto y cuidado. Sus palabras estaban llenas de esperanza y determinación, y aunque la distancia los separaría físicamente, el ranchero sentía que él también estaba acompañado de alguna manera a través de la fuerza y el coraje de la joven. En el camino se encontraron con pequeños obstáculos, senderos estrechos, riachuelos poco profundos y pendientes suaves. Cada desafío era una oportunidad para trabajar juntos y fortalecer la confianza mutua. La joven demostraba habilidades sorprendentes, caminaba con seguridad, observaba los detalles del entorno y tomaba decisiones con rapidez y cuidado. El ranchero la admiraba, reconociendo que su fuerza no solo provenía de su entrenamiento o de su inteligencia, sino también de su corazón y de su determinación para enfrentar lo desconocido. Cuando llegaron a un claro, la joven se detuvo nuevamente, miró a su alrededor, respiró profundo y tomó la mano del ranchero por un instante. No era un gesto romántico, sino un acto de gratitud y reconocimiento por todo lo que habían compartido. Sus ojos brillaban con emoción, y aunque las palabras parecían insuficientes, su mirada transmitía todo lo que sentía: confianza, aprecio y una profunda conexión que no se rompería aunque el camino los separara. Y que cuidarás de ti mismo, como cuidaste de mí. El ranchero asintió. Lo prometo, respondió. Y tú también recuerda quién eres, y nunca pierdas tu fuerza. Después de ese momento la joven continuó su camino hacia lo desconocido, adentrándose en el sendero que la llevaría a su destino. El ranchero la observaba hasta que desapareció entre las colinas, sintiendo una mezcla de orgullo, tristeza y esperanza. Sabía que ella estaba destinada a cumplir un papel importante, y que su valentía y determinación serían las que guiarían su camino. Mientras regresaba a la cabaña, el ranchero reflexionaba sobre todo lo ocurrido. Cada día junto a la joven había sido una lección, sobre paciencia, confianza, empatía y la importancia de proteger lo que es valioso. Su vida solitaria había cambiado para siempre, y aunque la cabaña parecía más vacía, sentía que algo de ella permanecía allí, en cada rincón, en cada objeto y en cada recuerdo compartido. Los días siguientes estuvieron llenos de rutina. El ranchero cuidaba de sus animales y de la tierra con un sentido más profundo de propósito. Recordaba las palabras de la joven, sus risas y sus enseñanzas, y sentía que ella seguía acompañándolo de manera invisible, guiando su vida con la misma fuerza que había mostrado en los días compartidos. A veces, al mirar hacia el horizonte, pensaba en ella, imaginando los jardines y palacios que la esperaban, y sentía un orgullo silencioso por haber sido parte de su historia. Sabía que la joven cumpliría con su destino, y que su fuerza y determinación la llevarían lejos, más allá de lo que él podía alcanzar. Con el tiempo la cabaña volvió a sentirse tranquila, pero no vacía. Cada objeto, cada sendero y cada rincón llevaba consigo recuerdos de los días compartidos. La presencia de la joven, aunque ausente físicamente, permanecía en la vida del ranchero, recordándole que incluso los encuentros más breves pueden cambiar la vida de manera profunda. Una tarde, mientras el sol se escondía detrás de las colinas y pintaba el cielo con tonos naranjas y rosados, el ranchero se sentó en el porche y miró hacia el sendero que la joven había tomado. Una brisa suave acariciaba su rostro y por un instante parecía escuchar su risa. Sonrió, recordando cada momento de aquella historia. El rescate, la recuperación, los paseos, las conversaciones y la conexión silenciosa que habían compartido. Aunque sabía que nunca volvería a ver a la joven de la misma manera, sentía una paz profunda. Había cumplido su papel como protector y amigo, y había aprendido que la verdadera fuerza no siempre se mide por la distancia recorrida o los obstáculos superados, sino por la capacidad de cuidar, confiar y compartir con otros, incluso en los momentos más inesperados. Así, mientras la noche caía y las estrellas comenzaban a brillar, el ranchero se recostó en su silla de madera, con la certeza de que su vida había cambiado para siempre. La joven, por su parte, avanzaba hacia su destino con valentía y confianza, llevando consigo los recuerdos de quienes la habían cuidado y apoyado en su camino. Ambos sabían en lo más profundo que aquel encuentro no había sido un accidente. Había sido el comienzo de una historia de amistad, respeto y coraje que permanecería viva para siempre en sus corazones. Y aunque los caminos se habían separado, la conexión entre ellos seguía intacta, invisible, pero poderosa, recordándoles que, a veces los vínculos más fuertes no dependen de la cercanía física, sino del afecto, la confianza y la gratitud compartida. La joven se convirtió en alguien capaz de enfrentar su destino con determinación, y el ranchero descubrió que la vida,
Incluso en la soledad de las llanuras, podía llenarse de significado gracias a la presencia de otra persona. En el silencio de la noche con las estrellas como testigos, ambos sabían que aquel capítulo había terminado, pero que su historia continuaría en la memoria, en la fuerza que habían compartido y en la certeza de que los actos de bondad, cuidado y amistad podían transformar la vida de manera profunda e inesperada.